¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Tenemos un programa variado porque hubo varios acontecimientos, todos vinculados directa o indirectamente con el transporte, y allí estuvo Transporte al Día. El primero de ellos directamente vinculado con el transporte, porque en la Intendencia de Montevideo y hace pocos días, las empresas de ómnibus, tres empresas de ómnibus, COET, UCOT y también COME, presentaron nuevas unidades totalmente eléctricas. Hablamos de 20. Después vamos a contarle cómo se repartieron. Pero allí estuvo la gente de TUPSI, ¿sí?, en representación de las tres empresas, pero también autoridades de la Intendencia de Montevideo. La idea era presentarlos afuera, en la explanada, pero como hacía un día muy feo y además llovía, el acto en sí tuvo lugar en los salones de la Intendencia de Montevideo. Y allí recogimos la palabra de dos directores, Pablo Itamuso y Guillermo Monsichi. Celebrar que en el correr de este año van a seguir llegando unidades eléctricas y reflexionar en el sentido de que no solamente por ser eléctricos, y bienvenido sea que sean 100% eléctricos estos ómnibus, es un motivo de festejo y de celebración, sino porque en realidad también con esto estamos transformando el sistema de transporte. Y cuando hablamos de ambiente, seguramente Guillermo ahora se va a referir mucho mejor que yo al tema, no estamos mirando solamente el transporte público en su faceta eléctrica, que bienvenida sea, sino que el transporte público en sí. Necesitamos iniciar cuanto antes la transformación profunda del sistema de transporte público, que creo que todos los actores teníamos en la agenda para este periodo, pero hay que saber de dónde venimos. Venimos de la peor crisis en el sistema de transporte de la ciudad. Nunca había ocurrido lo que ocurrió en la pandemia, y sepan ustedes lo que no están en la diaria, que fue una tarea titánica haber sostenido el sistema de transporte con el aporte de los trabajadores de las empresas que hoy están aquí presentes, también del gobierno nacional, que en su momento tuvo que asistir y estuvo, y la Intendencia de Montevideo, que fuimos lo que pudimos sostener entre esas cuatro patas el sistema funcionando cuando llegamos a perder el 80% de la recaudación, y hoy seguimos con una recaudación que no ha superado el 85% cuando nos comparamos con lo que era el 2019. De ahí venimos, y con esa situación y con esa realidad, hoy estamos festejando estas 20 unidades, y como les digo, en el correr del año van a seguir llegando unidades eléctricas. Pero reitero, yendo al principio, no solamente porque sean eléctricas es un motivo de celebración, sino porque estas unidades son más cómodas, mejoran la experiencia de viaje. Por suerte ya tenemos 30 que todo el mundo ha podido disfrutar, y van en el sentido concreto de esa transformación del sistema de transporte público, que en lo personal pienso que en el próximo periodo, estamos en un momento prácticamente de cierre de periodos de gobierno, a la Intendencia todavía le queda un año, el gobierno nacional prácticamente que ya estamos en periodo electoral. Por lo tanto, estoy contento y soy optimista de que sean cual sean los resultados electorales en el país, hoy está en la agenda pública más que nunca esa transformación del sistema que tiene que ser metropolitana. Primero que nada, me parece que corresponde felicitar a todas las cooperativas por estos ómnibus que están preciosos y que van a dar un servicio cada vez mejor, como Montevideo se merece. El sistema de transporte de Montevideo ha mejorado, y ha mejorado mucho, y hay un camino claro, y creo que eso es lo que más nos preocupa o más nos ocupa a todos los que estamos en esta mesa y ahí, y está lindo festejar, hay que festejar. Hoy es el Día del Ambiente, y no es casualidad, como decía Pablo, que estemos haciendo esta presentación el Día del Ambiente. Cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de cualquier tema estratégico, pero en el ambiente en particular, y más en el mundo que vivimos, donde no sabemos si no nos vamos a quedar sin mundo, y el ambiente es la clave para esto, exige visiones en el tiempo y en el alcance, las dos cosas.
Nosotros, los que estamos en estos temas de política o de gobierno, sabemos que tenemos que ir a dos velocidades. Tenemos que ir con una visión, una planificación estratégica que nos diga un horizonte de mediano y largo plazo, pero además con hechos que muestren el avance de eso, y además nos exige la capacidad de reaccionar ante situaciones inesperadas. Todo eso es un combo. Tenemos que tener una visión, tenemos que hacer que las cosas pasen y tenemos que reaccionar. Y acá nos pasó de todo, digamos, ¿no? Es decir, tenemos un plan del cual yo quiero hablar un poquito ahora. Tenemos acciones como la que estamos mostrando hoy y tenemos imprevistos como los que pasaron con la pandemia, que tensan todo el sistema y donde se pone a prueba la estrategia. Y no puedo evitar acordarme, ahora me estaba acordando con Pablo cuando estaba en el ministerio allá por el 2018, 2019, hablando de la estrategia de despliegue de los ómnibus eléctricos en Montevideo y en el país. Y a veces, siempre más lento de lo que uno espera, ver que estas cosas se van desplegando es una satisfacción. No solo que se van desplegando ahora, sino que hay un horizonte de cosas, porque hoy estamos incorporando ómnibus, pero vamos a seguir incorporando, y al final no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Y de eso se trata, de tener una estrategia y un avance. Y así como lo digo, que lo tenemos para atrás y lo tenemos planificado para adelante, porque ya tenemos en el Plan de Acción Climática de Montevideo la reducción de las emisiones y una planificación hasta el 2040 de que Montevideo se vuelva carbono neutral. Eso tiene que ver, ese mismo plan tiene que ver con el alcance. Esto está dentro de un marco, esto de la movilidad eléctrica, que también tiene que ver, y es importante decirlo, el Día del Ambiente, con cosas como la renaturalización para reducir carbono, donde ya se han plantado más de 10.000 árboles, o la agricultura urbana, o la construcción de ciclovías, que tanto ruido han traído en el hecho, pero que lo importante es hablar de una red y de una estrategia general, como en todo, como pasa en esto de los ómnibus, o con cosas como la mitigación de inundaciones, acciones potentes que afectan directamente a personas, porque al final del día lo importante es cómo nosotros mejoramos la vida de la gente, digamos, de eso se trata el ambiente, ni más ni menos, pero que además están dentro de una estrategia. Entonces, me parece que hay que celebrar estos hitos por lo que son, pero también por lo que significan y por las señales que dan, como decía Pablo, hacia adelante. Así que muchas gracias por estar acá y muy contentos de estar en este momento. Continuamos, amigos, en Transporte al Día, y lo seguimos haciendo con esto que acaba de suceder allí en la Intendencia de Montevideo, que fue la presentación por parte de 3 empresas del transporte de 20 nuevas unidades. Recogimos también la palabra del intendente actual, Mauricio Zunino, y después fuimos a buscar al presidente de TUPSI, que es Fernando Fernández. Él es quien nos dice cuántas para UCOT, cuántas para COET y cuántas para COME. O buenas tardes o buen día para todas y para todos. La verdad que siempre que vayamos en un proceso de actualización de los mecanismos del sistema de transporte, es algo que efectivamente le hace bien a las ciudades. Cada vez más necesitamos avanzar en un sistema de modificación que pase de esa lógica del transporte individual a una cuestión de transporte colectivo, que es lo que puede hacer sostenible efectivamente las ciudades. No se sostienen con carreteras más grandes, con calles más grandes, sino que se sostienen cambiando las formas y los modos en los cuales nos movemos y en cuales hacemos nuestros viajes. Y para eso efectivamente tenemos que tener un sistema de transporte que acompañe esa realidad y poder de esa manera también enfrentar o frenar esas tendencias decrecientes que hemos tenido en los últimos años de caída, al menos en el sistema de transporte público, de venta de boletos,
que con la pandemia sin duda que hicimos piso, pero que también hay una tendencia de más largo plazo que también amerita estudiar las dinámicas del servicio. Y sin duda que una de las dinámicas del servicio tiene que ver con la calidad que tenemos, y esta incorporación que hoy hacemos es un avance en términos de calidad, en términos de confort para los usuarios, en términos de pensar la posibilidad de transporte público en una lógica de comodidad de usuario, que es también lo que creo que hoy estaríamos ofreciéndole con este recambio. Y que es un proceso de recambio que viene avanzando, ¿no? Digo, no es la... Ahora decía, Guillermo acordaba de algunas etapas, yo me acuerdo un poco de alguna etapa anterior, cuando a mí me tocó estar en el Ministerio de Industria, la Dirección de Energía, y apareció el primer ómnibus eléctrico, que empezamos a hacer prueba con las empresas. Y en esa época era todo un desconocimiento, no sabíamos ni cuánto duraban las baterías, qué hacíamos con eso, si alcanzaba para los recorridos diarios, o sea, toda una incertidumbre. Pero bueno, también ante un avance tecnológico y los desafíos, y en eso creo agradecerle también, porque obviamente desde la política pública hay un intento de avanzar hacia ahí, pero también a las empresas que se animaron a ir al desafío. Porque hoy es más fácil decir voy a la sustitución, pero en los primeros momentos, los pasos iniciales, era bastante más complicado pensar esa sustitución y que esa sustitución efectivamente tuviera el valor que iba a tener. Y que estaba también en el marco de una transformación energética muy fuerte, donde la matriz eléctrica se estaba transformando, y entonces voy a tener la electricidad suficiente, ¿cómo voy a hacer el sistema de despacho? Bueno, creo que también ahí, y eso también es un agradecimiento a las empresas de transporte colectivo en Montevideo, que se animaron a avanzar en esto, y creo que hoy está dando en buena medida sus frutos ahí. Sin duda que la aparición del sistema o de transporte eléctrico para Montevideo ayuda en muchísimas cosas. Lo primero tiene que ver con las emisiones, sobre todo particulado, en las áreas centrales y de gran congestión. Eso mejora la calidad del aire y creo que por eso además está muy bien que hoy estemos haciendo este lanzamiento en el Día del Ambiente, porque efectivamente las emisiones, tanto CO2 como material particulado, se concentran donde está ese transporte más masivo, y esto sin duda que va a estar sacando, no sé, deben tener las estimaciones por ahí, yo no las tengo, no me las pasaron, cuánto es efectivamente tanto de CO2 como de particulado que efectivamente estaremos disminuyendo con esta sustitución. Pero que además hasta es complementario y es una política integrada hasta con el propio sistema de despacho eléctrico, porque sobre todo tenemos excedente de generación en la noche, producto fundamentalmente de renovables sin control de despacho, ¿no? Como la eólica, y que además la forma de cargarlo tiene que ser efectivamente aprovechar ese excedente y aprovechar la posibilidad de utilizar energía más barata que la que nos sale hoy los mecanismos tradicionales de combustión, y por lo tanto también pensar a largo plazo en esa dinámica de costos que también hace al sistema de transporte, y que sin duda, como estuvo en los años de pandemia y el ahogo bastante apretado que tuvieron las empresas, que también desde la Intendencia lo sentimos porque también aumentamos los sistemas de transferencia y subsidios para mantener el sistema, y estamos orgullosos de haber podido contribuir a ese mantenimiento de ese sistema. Hay que pensar en una dinámica de largo plazo que piense en un esquema de costos distintos, y los costos energéticos. Si bien las empresas saben que no es estrictamente el costo energético que pagan por el tema del fideicomiso de gasoil, podemos utilizar los instrumentos de fideicomiso que tenemos para otro tipo de cosas, como por ejemplo avanzar en recambio de flota, cambio de tecnologías y otro tipo de cosas que nos ayuden a mejorar las modificaciones del sistema. Entonces, la verdad que para pensar en este día, celebrar el Día del Ambiente con la incorporación de 20 vehículos, de 20 ómnibus eléctricos que sin duda van a ir transformando el paisaje de lo que es el sistema de transporte público de Montevideo, nos deja como Intendencia de Montevideo muy contentos, y bueno, esperemos disfrutarlo. Dejen de venir en su auto particular y empiecen a tomar los vehículos de transporte público eléctrico, que efectivamente eso es lo que nos va a hacer sostenible como ciudad a mediano y largo plazo. Muchas gracias.
Bueno, esto es en el marco del nuevo fideicomiso de la Intendencia y bueno, estamos con el cambio de matriz energética y estamos renovando para ómnibus eléctricos. ¿Cuántos vinieron en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad vinieron 20 ómnibus entre las distintas empresas, COET, UCOT y COME. Más o menos divididos en partes iguales, ¿o hay alguna que se lleva más? Sí, COET un poco más de acuerdo a los porcentajes de mercado y COME y UCOT en partes iguales. ¿Qué pasa con la renovación de la tecnología a bordo? Bueno, también se está trabajando con la Intendencia, ya se dieron los primeros pasos, se firmaron los contratos por las empresas urbanas, tanto CUTSA como las cooperativas y COME, y bueno, yo creo que se va a avanzar muy fuertemente para que a principios del año que viene esté operativa. Decían las autoridades de la Intendencia que esto no es solo una renovación, es también una gran confianza del sistema uruguayo, del sistema de dinero, de los financistas, en el sistema de transporte de Montevideo. ¿Es así el sistema de transporte metropolitano? Sí, viene de larga data, estamos casi en 6, 7 fideicomisos. Acá hay una confianza muy especial de quienes invierten en el sistema de transporte, y invierten porque hay confianza y porque es redituable y porque además se ve. O sea, que lo que invierten se ve en ómnibus, se ve en tecnología, se ve en mejora para los usuarios y para el público en general. Más allá de TUPSI, ¿cómo está COET hoy? Muy bien, por suerte bien, sí, por suerte bien, apostando a trabajar, apostando a renovar, apostando a dar mejor servicio y bueno, apostando a, después de la pandemia, a seguir adelante. Y lo que en principio parecía muy bravo, hoy por suerte va caminando. ¿Y con respecto al proyecto de renovación va a seguir? La idea es que sí, estamos evidentemente en una situación especial porque va a haber un cambio de gobierno, ¿no? Y las políticas de gobierno, tanto nacionales como municipales, van a estar en el próximo año. Creemos que esto va a seguir. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Cambiamos diametralmente el tema porque se acaba de realizar la tercera edición de la Expo Uruguay Sostenible, algo que creó cuando era ministro el actualmente senador malogrado Adrián Peña, que perdió la vida hace poco tiempo en un siniestro de tránsito. Recordamos que la primera edición, la creación de esto, estuvo durante su mandato, y recuerdo que la primera edición se hizo en el Velódromo Municipal, la segunda y la tercera en el Antel Arena, y allí estuvimos y hablamos con el ministro actual de Ambiente, Robert Bouvier. Este es un proyecto nuestro, de nuestro ministerio, que se creó en la administración del exministro Peña, que fue un impulsor. Es casi un homenaje para él, ¿no? Hicimos un homenaje hace un rato, porque me parece que se lo ganó, porque en un ministerio nuevo, con poco tiempo creado, impulsó aquella primera Expo Uruguay Sostenible en el Velódromo, que estaba un poquito más frío que acá, sin lugar a dudas, pero que bueno, que hemos ido superando con este proceso acumulativo que tienen todas las cosas, ¿no? Empezamos por eso, fuimos acumulando experiencia y demás, y estamos llegando hoy a esta tercera Expo Uruguay Sostenible, que la verdad que está muy linda, que tenemos 200 stands, tenemos 100 emprendedores, vamos a tener 50 talleres, 40 charlas, 200 expositores, más de 1000 niños ya confirmados que van a visitarla. Se los ve por acá, además, interesados en muchas cosas. Totalmente. Tenemos algo novedoso que implementamos el año pasado y que este año profundizamos con mucha fuerza, que son las reuniones de negocio. Vamos a tener 150 reuniones de negocio esta noche. ¿Qué son las reuniones de negocio? Está muy bueno. Son empresas tractoras, más de 30 empresas tractoras de primer nivel. Bancos, ¿empresas? Tractoras, le llamamos nosotros. Que hacen punta. Exacto, que son bancos, que son sociedades médicas, empresas de primer nivel del país, que van a estar sentados con emprendedores. El año pasado vimos esa experiencia que es muy significativa. Vimos a gente que lloraba, porque era la primera vez que había tenido la oportunidad de sentarse adelante de un empresario de primera línea. Eso me parece que marca el espíritu de esto, el espíritu de esta Expo, que es acercar el emprendedurismo, que la rema,
todo el año, con cosas innovadoras, con una meta que es cuidar el ambiente y acercarlo a los negocios que hacen sustentable su actividad. Y bueno, el año pasado hicimos 100. Hoy tenemos ya anotadas 150 reuniones de negocio. Allí en la práctica es que el emprendedor da a conocer su producto, su negocio, su emprendimiento, buscando tal vez que financiamiento, buscando apoyo. Con los bancos de financiamiento, con otras oportunidades de negocio. Hay negocios cerrados, hay empresas que hoy tienen los uniformes administrativos con telas que vienen de reciclaje. O sea, y que a su vez, hoy por hoy, a las empresas, el tema ambiental también tracciona positivamente. El hecho de la empresa de tener procesos productivos o actividades que tengan que ver con el medio ambiente, valorizan el producto final, jerarquizan a las empresas. Entonces me pareció que fue una idea muy buena que tuvieron los técnicos el año pasado, que hicimos una de medio término, porque en octubre, noviembre hicimos una para no alejar a la gente de ese emprendimiento, hicimos una en Aladi, parece que fue sí en Aladi, hicimos una de medio término y ahora estamos haciendo otra esta noche. Vamos a contar con la presencia del presidente de la República, que parece que también va a dar un poco de vuelo a este tema que es tan importante. Y sobre todo eso, vuelvo a lo mismo, que es el proteger y darle incentivo a los pequeños emprendedores, ¿no? Economía circular casi, ¿no? Totalmente es eso, es economía circular, totalmente. Es eso, es lo que tanto pregonamos, tenemos que llevarlo a los hechos. Ministro, hace pocas horas fue el Día del Medio Ambiente, se habla todo el tiempo del ambiente. ¿Qué proyectos estudiando de ambiente tiene el Ministerio y sobre su despacho? Muchísimos. El Ministerio ha crecido exponencialmente. Estamos en 1000 habilitaciones anuales, ¿tá? O sea, es impresionante lo que ha crecido el Ministerio exponencialmente. Tenemos todos los proyectos. Hoy por hoy estamos en un trabajo tan transversal que hoy por hoy casi todo tiene que pasar por ambiente. Tenemos los grandes proyectos que tiene el país, los grandes proyectos que tiene el gobierno, los dos principales, Arasatí y Saneamiento, están en el Ministerio de Ambiente. Tenemos los grandes emprendimientos, tenemos tareas de control, como son las empresas industriales, tenemos tareas en la costa, tenemos la biodiversidad, tenemos tareas en el mar, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas en nuestra mesa de trabajo y tratamos de hacer la tarea con la mayor responsabilidad, con la mayor objetividad y sobre todo en criterios técnicos. Esas grandes inversiones que a veces se ponían en duda o en tela de juicio, como las papeleras o las forestales, han sorprendido para bien, creo entender, ¿no? Bueno, eso es una evaluación que tendría que hacer la ciudadanía y demás. Desde el punto de vista ambiental. Exacto, por supuesto. Desde el punto de vista ambiental lo que hacemos nosotros es ser totalmente estrictos en el control. Y eso lo quiero destacar. Tenemos un cuerpo técnico experimentado ya en estos temas, un equipo técnico que ha permanecido a pesar del cambio de administración. Me parece que eso también habla de una política de Estado. En estas cosas tenemos que ser muy cuidadosos y criteriosos. Acá no valen circunstancias políticas y demás, me parece que tenemos que tener esa constancia porque eso jerarquiza al Ministerio, jerarquiza a quienes hacen los controles, porque hoy por hoy los técnicos son los mismos que vienen de administración y entonces lo que vale es el criterio técnico que para mí en la tarea del Ministerio de Ambiente son los criterios que tienen que valer. Claro. Por eso le decía que creo que han sorprendido para bien porque no ha habido grandes problemas, ¿no? Han habido problemas que no nos corresponde a nosotros minimizarlos, todo lo contrario, pero bueno, que se han tratado de solucionar. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en aumento de sanciones económicas y demás, como un efecto disuasivo, de entrar en irregularidades. Pero bueno, estamos trabajando en eso, pero pienso que sí, concuerdo con que no ha habido grandes inconvenientes. Si fuera por usted, ¿el mandato termina con el periodo de gobierno? Sí, totalmente. Totalmente. Es una actividad, la verdad que 24/7, que hago con mucha pasión y con un gran honor. El honor, siempre digo, el honor de ser ministro es algo para quien siente la vida pública, es algo muy importante y al cual dedica toda su fuerza, pero también es una actividad desgastante. Mucho tiene que ver con el Uruguay Sostenible, una empresa pública de la fuerza, de la pujanza de la pujanza y de la trascendencia que tiene ANCAP. Por eso hablamos con su presidente de varias cosas,
porque todo el mundo habla de que Uruguay tiende, sobre todo en cuanto a la movilidad, a virar a la electricidad. No es la primera vez que le hacemos esta pregunta, pero ¿y qué pasa con ANCAP cuando todo sea eléctrico? El tema es ese, no todo va a poder ser eléctrico. Y desde el primer momento con el ministro Peña, el querido Adrián, cuando un día me llamó y me dijo, estamos pensando en esto y quería ver si ANCAP puede apoyar, y me acuerdo que le dije, Adrián, digo, encaja perfectamente en nuestros objetivos, encaja en nuestra visión de país, contá con nosotros que vamos a estar y vamos a estar al firme, porque así es como concebimos nosotros la estrategia climática a largo plazo que Adrián consiguió promover en el país, ¿no? Así que yo creo que el legado que nos dejó y el camino que nos dejó trazado a todos, recién cuando escuchaba a una funcionaria del ministerio hablar de Adrián, llena de orgullo y llena de inspiración, ¿no? Y bueno, y esta muestra es eso, porque acá hay gente, muchos emprendedores, hay gente que realmente lo siente, lo hace y lo vive, y eso tiene que ser un ejemplo para todos nosotros. Y ANCAP, que es la empresa más grande del país, la empresa que tiene las instalaciones industriales más complejas, que estamos en una industria que es muy cuestionada, tenemos la responsabilidad de tomar el guante y de liderar esta segunda transición energética con la introducción de energéticos novedosos, renovables, accesibles para la gente. No nos podemos olvidar que en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la energía. Entonces, para ello la transición energética es pasar de no tener energía a acceder a energía. Entonces, a veces cuando nos ponemos demasiado exquisitos, estamos generando una brecha con esa gente que no tiene acceso a energía. Y en Uruguay pasa también algo de eso, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables en mantener en equilibrio un trilema, que es que tiene que haber energía, que tiene que asegurarse que haya disponibilidad de energía, que esa energía sea sostenible ambientalmente y que además sea sustentable económicamente. Tiene que ser barata, tiene que ser accesible, tiene que ser sostenible. Es un equilibrio complejo, no tiene una sola pata, y por eso desde ANCAP, el concepto de transición responsable que venimos sosteniendo justamente desde el año 2020-2021, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros tenemos que suministrar a la población los energéticos que hoy necesita: gasolina, gasoil, supergas. Tenemos que ayudar a que el supergas llegue a esas 300.000 hogares de menores ingresos con un supergas subsidiado, pagado por ANCAP, pero esa plata tiene que salir de la eficiencia que tiene que tener ANCAP en sus otros negocios. De nada vale sobrecargar el precio de la gasolina y el gasoil para subsidiar el supergas. Entonces hay un conjunto de acciones que se han venido tomando desde ANCAP en la transparencia de la fijación de precios, en la transparencia en la gestión de ANCAP, que nos dan la fuerza de decir, bueno, estamos contribuyendo con objetivos económicos, con objetivos sociales, pero también con objetivos ambientales. Ya le hemos hecho esta pregunta varias veces, pero la gente a veces me pregunta a mí lo mismo y yo la traslado. ¿Cómo se imagina el ANCAP del futuro cuando el mundo sea eléctrico por excelencia? Lo que pasa es que eso no va a pasar, Fernando. El mundo no puede, no todo es electrificable. Hoy en el mundo, el 20% de la energía que se consume en el mundo como consumo final, como energía final entregada al consumidor, menos del 20% es energía eléctrica. El gran desafío del mundo es cómo descarbonizar los grandes consumos energéticos. Vos pensás por un momento que si compras un auto eléctrico, en tu casa tenés que tener un cable especial para alimentarlo. Cada cable que vos agregás significa que se necesita reforzar la línea de transmisión y la línea de distribución que llega a tu casa. Y se necesita una generación adicional. Para que tengas una idea, si el mundo decidiera sustituir mañana todo el hidrógeno que se produce, el hidrógeno se produce en refinerías y en plantas petroquímicas y sirve para los procesos de las refinerías, para las plantas petroquímicas que entre otras cosas producen plásticos o medicamentos. Todo ese hidrógeno que se produce en el mundo, que hoy son algo así como 92 millones de toneladas por año, 70 millones, un poco más del 70%, 70 millones de toneladas provienen del mundo fósil. Si ese mundo fuera sustituido por la electrólisis, con electricidad, producir hidrógeno con electrólisis del agua, con electricidad, la electricidad necesaria para sustituir todo el hidrógeno fósil que se produce en el mundo equivale al consumo eléctrico de toda Europa.
Entonces hay que ser cuidadoso con las expectativas, hay que ser cuidadoso con los anuncios. Por eso en ANCAP hablamos de una transición responsable. Tenemos que ser sensatos, hay que electrificar todo lo que sea electrificable, los autos urbanos, los autos de pasajeros pueden ser electrificables. Ahora, algunos ómnibus pueden ser electrificables, no todos los ómnibus. Los camiones no pueden tener una capacidad de carga equivalente al peso que tienen en baterías. Hay que alimentar, yo a veces digo medio en broma y bastante en serio, en Europa los Tesla andan a carbón. Porque en Europa la generación eléctrica, la mitad de la generación eléctrica de Europa en algunos lugares es a carbón y gas natural. Entonces cada Tesla, cada auto eléctrico que se agrega, en realidad se necesita un electrón adicional para alimentar esa batería y viene del mundo fósil, no viene del mundo de las energías renovables. Entonces, digo, es como que hay un sistema que tenemos que analizar en el largo plazo y atrás de todo eso tiene que haber negocio, porque si no, no hay inversiones. Entonces no podemos generar la magia hablando de la magia, no podemos generar la magia de electrificar si atrás no hay un negocio. No se puede hacer una inversión basada en subsidios. Entonces hay que ser responsable, hay que tener una meta. La meta tiene que ser la descarbonización, la meta tiene que ser eliminar el petróleo y el gas, pero eso no va a pasar en los próximos 30, 40 años. Entonces, la convivencia, sustituir los autos, vamos a hablar de los autos, sustituir todos los autos por autos eléctricos. En Uruguay se venden más o menos 50, 60 mil vehículos eléctricos, vehículos 0 kilómetros cada año. En Uruguay hay hoy 9.000 autos eléctricos. Se incorporan 60.000 por año y en total hay 9.000. Podrán haber 20.000, 25.000. Una sola decisión que tomó la refinería de La Teja en estos últimos meses, estos últimos años, de sustituir la quema de fuel oil por la quema de gas natural y del hidrógeno que la propia refinería produce, equivale a haber introducido 45.000 autos eléctricos en el país. Uno de los afiches que tenemos aquí en el stand explica eso. Con una decisión en el mundo del petróleo equivale a poner 5 veces más autos eléctricos de lo que ya hay en el país. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es bajar las emisiones. Y nosotros en ANCAP promovemos la idea de la neutralidad tecnológica. Dame cualquier solución que baje las emisiones. No me hagas pagar más, seamos pragmáticos, seamos muy agnósticos en la solución. Acá no es petróleo sí, petróleo no. Si hay petróleo tiene que ser cada vez menos emisor, tiene que ser cada vez más limpio y hay que propender al gas natural, no al petróleo. Digo, son cosas complejas, discusiones que se están dando en el mundo. Y en Uruguay no estamos ajenos a eso. ¿Ya visitó el stand? Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, está en la línea con lo que estamos promoviendo. Hay una trivia muy interesante, muy linda sobre el rol de ANCAP en la transición energética, que invitamos a todos los chicos y a todos los no tan chicos a que la vayan a ver para aprender un poquito sobre lo que estamos haciendo. Y bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los esperamos la próxima semana. Atención, porque la próxima semana la edición de Transporte al Día va a ser muy, muy, muy especial. Siempre hacemos cosas vinculadas al transporte, pero a veces hacemos algo más que un informe de actualidad. Por ejemplo, cuando hicimos un informe especial sobre el viejo aeropuerto de Carrasco, por ejemplo, cuando hemos ido a visitar empresas que trabajan en cosas que no se ven, pero que son importantes. No se pierdan el programa de la próxima semana, que va a ser un programa, ya les anticipo, de colección. Gracias por la atención de hoy y los esperamos la semana que viene.